nuevamente para que tengamos una discusión bien chévere. Gracias al comité organizador, y yo voy a contarles, hice una revisión de todo lo nuevo que hay y de las metodologías que estamos montando. Declaro que no tengo ningún conflicto de intereses con ninguna de las pruebas que voy a mostrar, ni con ninguno de los reactivos, ni con ninguna casa comercial. Entonces no tengo ningún tipo de conflicto de intereses con nada de lo que les voy a mostrar, es simplemente la experiencia y la revisión de los temas. A manera de resumen, quiero mostrarles que la Organización Mundial de la Salud en el 2017 mostró el informe de la mortalidad mundial, y las infecciones y enfermedades parasitarias causan un 5.7 millones de muertes al año. Las infecciones respiratorias, principalmente por virus, 3.2 millones, y el SIDA 1.1 millones. Esto demuestra la importancia, como decía el doctor Santiago, de tener un diagnóstico oportuno y adecuado y preciso para evitar las complicaciones. En el 2014 hubo una pandemia, una epidemia de ébola y de fiebre hemorrágica, y ahora en el 2018 tenemos la gripe australiana, que es el H3N2. ¿Cuál es el panorama entonces que tenemos hasta el momento? Han surgido una cantidad de patógenos con la globalización que tenemos en este momento. Son altamente resistentes o con una gran capacidad de mutación genética que los hace resistentes, son capaces de infectar indiscriminadamente animales y humanos, y ya hay descritos al menos 5 patógenos que son resistentes a casi todos los tratamientos. Eso es supremamente preocupante, además de los costos, porque el sistema de salud genera pues estas enfermedades virales generan una cantidad, un alto costo para el sistema. Como vemos acá, la gripe causa 10.4 billones de dólares en hospitalizaciones y en visitas ambulatorias. Continuando con los costos, las encefalitis virales causan 20.000 hospitalizaciones, y eso se representa en 2 billones de dólares al año. Estas presentaciones clínicas, como lo vimos en las charlas anteriores, tienen una sintomatología muy similar, entonces son difícilmente distinguibles por los métodos tradicionales, y alrededor del 20 al 60% de los casos permanece sin esclarecer. Esto genera que se hagan tratamientos ineficientes, se incrementa la mortalidad y genera además un exceso a los sistemas de salud. El CDC de Estados Unidos generó o creó una rama que se llama pues, la rama genómica de salud pública de los Estados Unidos, y miren la importancia que le da a todas las pruebas moleculares. Entonces, ellos dicen que estos tres brazos debemos de trabajar unidos, porque la identificación genética de los microorganismos va a permitir que se haga una medicina translacional, o sea, que aporte la parte básica a la parte clínica, y que esto va a generar políticas de salud pública, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, y que debe de tenerse fondos para investigar sobre todas estas bases genómicas. Se debe apoyar la infraestructura de los laboratorios de molecular, impulsar los sistemas de salud y bioinformática, establecer políticas de salud pública. Esto va a permitir que se hagan cambios sociales y culturales en el mundo, y va a tener un impacto ético en la gobernanza internacional. ¿Cómo han evolucionado los métodos diagnósticos en el tiempo? Si vemos, aunque aparentemente son pruebas rápidas, ha evolucionado pues desde la microscopía, una coloración, un cultivo y un fenotipo bioquímico, las pruebas de detección de anticuerpos policlonales o con anticuerpos monoclonales, o incluso la detección del antígeno, pueden tardar desde minutos hasta horas o semanas. Sin embargo, las sensibilidades de esas pruebas no son las mejores, y la
la reacción cruzada que se presenta es alta. Por eso ellos proponen que debemos migrar hacia lo que es las metodologías moleculares, donde está la PCR o en tiempo real o la RT-PCR en caso de que sea RNA, y migrar hacia lo que es espectroscopía de masas y hacia la secuenciación de próxima generación. Aquí entonces vemos cómo son las metodologías que ellos proponen, que es la PCR en tiempo real simple, la multiplex, que es lo que vimos como los film array o los CFI y todas esas pruebas de PCR múltiples, la secuenciación simple, como explicaba el doctor Montoya, para identificar mutaciones que generan resistencia a medicamentos, la secuenciación de próxima generación y el MALDI-TOF o la espectrometría de masas. La rama del CDC se llama detección molecular avanzada y ellos tienen como objetivo primordial desarrollar pruebas diagnósticas que sean rápidas, efectivas, basadas en pruebas moleculares, que mejoren la identificación de esos patógenos, el diseño de vacunas, mejorar la seguridad alimenticia y conectar todas esas investigaciones genómicas con lo que es la salud pública. Y proponen a futuro continuar con las metodologías de próxima generación, de secuenciación de próxima generación. El objetivo entonces que se propone a nivel mundial es innovar en toda la que es la salud pública mediante la detección, controlar los microorganismos, prevenir, basados todos en metodologías moleculares. Esto genera todo lo que es la era de las ómicas, o sea, genómica, proteómica, transcriptómica, todas las ómicas que hay, más todos los big data o la información bioinformática que se genera allí para apoyar todo lo que es la detección molecular de los patógenos. Las iniciativas entonces de la detección molecular avanzada del CDC se juntó con una rama específica que es la de detección de virus molecularmente. Y ellos también pues pretenden identificar los patógenos, adaptar todas esas nuevas tecnologías moleculares para desarrollar predicciones de cómo se van a replicar estos virus o cómo pueden ser los modelos de infección, para identificar sistemas de identificación temprana en los laboratorios para poder tener una atención inmediata. La estrategia entonces de inversión que proponen es que se debe invertir en infraestructura, en equipos básicamente de la secuenciación de próxima generación y el espectrómetro de masas, y tener un trabajo de un gran almacenamiento computacional para poder almacenar los datos y luego compartirlos en la comunidad. Ellos proponen que se debe hacer el reclutamiento de personas que tengan nuevos conocimientos en todas estas áreas y que lo ideal es que hagamos un trabajo interdisciplinario desde varios puntos de vista. La Organización Mundial de la Salud a su vez estableció los criterios ASURE, que es que sean pruebas, que sean pruebas que son amigables, sensibles, específicas, fáciles de usar, que sean alcanzables por los diferentes laboratorios, que sean pruebas robustas y que sean, pues, en la mayoría que no requiera de una cantidad de equipos altamente costosos, para mejorar la toma de decisiones clínica. Y entonces ahí venimos a lo que es la medicina translacional y la toma de decisiones a nivel de salud pública. Entonces, las nuevas tecnologías, yo se las traté hay muchísimos artículos y muchísimas cosas, pero traté como de hacerles un ejemplo para que sea más fácil para ustedes. Por ejemplo, si lo que tenemos es una muestra clínica y lo ideal es que el resultado se tenga en menos de 60 minutos, pues entonces las pruebas moleculares que funcionarían en este momento serían las pruebas de cartucho, no sé, el GeneXpert o cualquiera de esas pruebas rápidas.
que los point of care están aquí abajo, son pruebas de cartucho rápidas que tienen sus ventajas y sus desventajas, pero pues de acuerdo a la necesidad, ¿cierto? Si lo que tenemos es una cepa que se necesita aislar, por ejemplo en un síndrome respiratorio, una metodología muy valiosa es el MALDI-TOF o PCR simples si el clínico tiene una orientación definida de qué es lo que está buscando. Si son las pruebas de point of care también, aquí aplican los virus, por ejemplo, síndromes, los virus respiratorios, meningitis, gastrointestinales. Se pueden hacer dos cosas, o PCR simples, si tenemos pues la orientación, o PCR múltiples tipo FilmArray, Sigin y todas las otras, que nos van a dar como un panorama grande de los diferentes microorganismos en un momento relativamente corto. Si lo que queremos hacer control de infección o estudios de epidemiología hospitalaria para identificar brotes y epidemias, lo que se sugiere hacer es una secuenciación de próxima generación, y si queremos descubrir nuevos patógenos, podemos hacer un MALDI-TOF, una PCR acoplada a MALDI-TOF o una secuenciación de próxima generación. Las diferencias de estas dos es que el MALDI-TOF requiere que haya una planilla o una base para poder comparar. Entonces, si yo estoy buscando un microorganismo que no está descrito, difícilmente puedo encontrarlo. En cambio, si hacemos la secuenciación de próxima generación, sí o sí lo vamos a identificar. Los principales métodos diagnósticos para virus, entonces están los NAT, que es detección de ácidos nucleicos, o sea, ahí están todas las PCRs con sus diferentes variantes. La ventaja, pues el principio es que es la amplificación ya sea del DNA o el RNA. La ventaja es que son pruebas altamente sensibles y específicas, relativamente rápidas, no requieren de muchos equipos, con un termociclador se puede hacer. La desventaja es que si es una PCR, pues va a requerir de primers específicos para cada uno de los microorganismos. La secuenciación de próxima generación, el principio es hacer una tagmentación, o sea que cojo el DNA, lo marco en los dos extremos, luego lo corto, lo amplifico, hago unas librerías y luego hago la secuenciación de todo ese genoma. Son pruebas con una alta sensibilidad y especificidad, son muy precisas para identificar mutantes y variantes y especies nuevas. La desventaja es el alto costo y la cantidad de información genética que eso arroja, que requiere de una formación bioinformática pues importante. Pueden aquí utilizarse varios tipos de secuenciadores. A mí personalmente el que más me gusta es el MySeq o los de Illumina. ¿Por qué? Porque tienen la secuenciación 5', 3', contrario a los otros secuenciadores que solamente secuencian una de las cadenas. Entonces va a quedar otra de las cadenas, si es un DNA de doble cadena, sin identificar. Y lo que es la espectrometría de masas, que la metodología es una ionización, separación de las partículas por peso y masa, por masa y carga. La ventaja es que salen más económicos que una secuenciación de próxima generación. La desventaja es que el equipo también es muy costoso, que se requiere de las planillas para poder identificar la similitud y saber quién es. Y también, pues para mí me parece que no está aquí en la ventaja, aunque lo ponían en el artículo, la desventaja es el alto flujo, porque requiere más o menos un flujo de 960 muestras. Eso es, en mi concepto, un laboratorio gigantesco el que se beneficia pues de un espectrómetro de masas. Voy a hablarles entonces de cada una de las pruebas. En general, las pruebas de PCR o de NAT, de identificación de ácidos nucleicos, se utilizan mucho en los bancos de sangre y ya están dentro de la normatividad hacer para detección de HIV, hepatitis B, hepatitis C. En los donantes están las PCRs múltiples de parvovirus, citomegalo, Epstein-Barr, todas, adenovirus, influenza, simples,
en caso de que uno la quiera hacer. Puede jugar con las diferentes metodologías variantes para aumentar la sensibilidad, disminuir costos, dependiendo de lo que uno quiera. Y en esta metodología es crítico el proceso de extracción de ácidos nucleicos, porque si yo hago una extracción de un ácido nucleico y no le pongo inhibidores de RNA y lo que estoy buscando es un RNA, pues se me va a degradar y no voy a encontrar nada, voy a dar resultados negativos cuando realmente la prueba puede estar positiva. ¿Qué ventajas tiene la PCR? Es que es simple, rápida, semiautomatizada. En las que son semiautomatizadas no hay mucha manipulación del producto de amplificación, entonces eso inhibe, eso mejora que no haya degradación de los amplicones. La cuantificación del DNA y el RNA inicialmente con el que se parte no tiene que ser muy alta. Son pruebas altamente sensibles y específicas, y uno podría diferenciar utilizando los primers por las curvas Melting o las diferentes variantes de un virus, por ejemplo. Las múltiplex PCR, como su palabra lo dice, lo que hace es utilizar múltiples primers para diferentes microorganismos en un mismo tubo para la reacción. Esto facilita que yo en un mismo momento pueda identificar qué es lo que tiene el paciente, pero también dificulta, y eso es muy importante que los médicos y la gente de la salud lo conozca, porque cuando se utilizan estas múltiples PCRs se disminuye notablemente la sensibilidad. Hay varios tipos de múltiplex PCR. Está Magiplex de Sillín, detecta 26 microorganismos, se demora alrededor de 3 horas para obtener los datos. El Santa Pacha, 8 minutos. Varigen de Luminex se detecta 16 microorganismos y el FilmArray detecta 14 microorganismos. Las ventajas es que pues no hay que hacer tantas pruebas para cada uno de los microorganismos, genera un menor costo, es un alto rendimiento, en su mayoría están automatizados y son fáciles de codificar y de reportar. En desventajas es que no todas las combinaciones de todos los primers son adecuadas. ¿Esto qué quiere decir? Que uno tiene que conocer cómo es la secuencia de lo que yo estoy amplificando para poderlo combinar de la mejor manera y aumentar la sensibilidad, porque si yo meto, como el kit viene con los 14 microorganismos y yo pongo los 14 primers, al mismo tiempo la sensibilidad de la prueba se disminuye notablemente. Y también ellos se limitan a 4 fluoróforos y eso hace que se dificulte la diferenciación entre uno y otro. ¿Cómo se pueden superar las dificultades? Pues incorporando un control interno, limitando las combinaciones de los primers para los diferentes microorganismos, disminuir la complejidad de los blancos, y en lo que dice la literatura es que si una múltiplex PCR me da positiva, lo ideal sería confirmarla con una PCR simple para el microorganismo que me dio. En cuanto a la secuenciación, permite la detección simultánea de diferentes genotipos mutantes que se relacionen con la farmacocinética o la sensibilidad a los medicamentos. Es supremamente útil en HIV, en hepatitis B, en hepatitis C, en citomegalo, en Epstein-Barr. La sensibilidad es muy alta, es del 98.6%, y es muy utilizada. Sin embargo, pues por costos no es lo que más se utilice. En cuanto a la secuenciación de próxima generación, permite descubrir nuevos genotipos, permite identificar pandemias de manera temprana, permite comprender cómo son esos perfiles de transmisión, e incluye los 3 pasos grandes, que es todo lo que es la preparación de las muestras y la amplificación, la secuenciación y, lo más importante, el análisis de datos. Por eso las plataformas bioinformáticas de secuenciación y el análisis computacional requiere de un trabajo muy minucioso y muy delicado. Cuando a los laboratorios que dicen que ofrecen la secuenciación se están únicamente basando en bases de datos que generalmente son internacionales
y la persona no está haciendo un análisis juicioso, puede pasar por alto variantes o resultados que tenemos nosotros y que no pueden tener, pues, o que no tienen otros países o la base de datos en la que se está analizando. Aquí vemos cómo se usa la secuenciación de próxima generación y dicen que, esto me parece supremamente importante, el artículo sugiere que para poder identificar variantes de virus nuevas se requiere 1 millón de lecturas. No sé qué tan familiarizados están con la secuenciación, pero para investigación es entre 50 a 70X. Si a ustedes les llega una secuenciación de 20X, empiecen a dudar de los resultados que les están entregando. De 50X, también empiecen a dudar. Cuando lo ideal es que sea de 100X. Ya si es para virus que son identificados, conocidos, requete conocidos, una profundidad de lectura de 10.000, pues con 10.000 lecturas es suficiente, entonces puede uno estar seguro, confiar en ese resultado. La ventaja es que no requiere ningún primer específico, permite la secuenciación de miles de genes o exones al mismo tiempo y lo que sugiere este estudio es que lo ideal, obviamente en nuestro país pues todavía no, estamos lejos de esto, lo ideal sería que si en la muestra por todas las otras metodologías moleculares da negativa, se le debería hacer un estudio de secuenciación de próxima generación. Aquí las dificultades de utilizar la secuenciación de próxima generación es el alto costo de la prueba, la ausencia de controles para poder comparar las diferentes variantes que se estén encontrando, o sea, las bases de datos a las que vamos a acceder para mirar la información, y la pérdida de capacidad analítica de esos big data. Permite identificar cuasi especies de virus y esto se está utilizando mucho para identificar los blancos para las nuevas vacunas y así atacar las pandemias o las epidemias. Las métricas del control de calidad que deben de tener la secuenciación de próxima generación. El error permitido de las bases idealmente es que sea mayor de 30, un Q30, que la profundidad de lectura 20 a 50X para un estudio de investigación está bien, 70X es de muy baja resolución y idealmente para hacer diagnóstico es de 100 a 300X. La FDA ahorita en abril del 2018 acaba de emitir la primera guía de implementación para el uso de las pruebas de próxima generación y muestra que pueden utilizarse esos informes como resultados clínicos, que no sean pues como solamente de investigación, sino realmente basados en datos públicos de bases de datos reconocidas como diagnóstico. Esta prueba genera una alta precisión de la evaluación clínica y aporta toda la información a la parte genómica. Las ventajas pues es que permite identificar filogenia, permite predecir mecanismos de transmisión y de resistencia. Las limitaciones es el acceso al secuenciador porque es un poquito costoso, la experiencia en el análisis de los datos que se arroja en el resultado, el manejo de los big data y en la identificación de las diferentes variantes y que todavía en nuestro país los insumos para hacer secuenciación de próxima generación son costosos. En cuanto al MALDI-TOF, que es la ionización por desorción de láser, es una prueba que es supremamente rápida, sensible, es económica, teniendo en cuenta un volumen de 960 muestras, si uno maneja ese volumen, el costo por prueba sale realmente económico, dicen ellos, permite identificar y diagnosticar los diferentes microorganismos, ya sea en células intactas o en extractos celulares o también en cepas. En estos artículos vemos aquí cómo se pueden diferenciar las diferentes subtipos de un mismo virus. Este es el MALDI-TOF. Las ventajas es que detecta múltiples variaciones,
permite realizar 960 muestras al día, detecta más de 60 variantes de hepatitis B a un bajo costo, como dicen ellos, de $10. Yo quedo en duda en Colombia porque a nosotros nos sale todo supremamente costoso, no sé cuánto saldrá. ¿Qué desventajas tiene? Que es pues de muy poco acceso en los países en desarrollo, muy pocos laboratorios tienen acceso a esta tecnología. La dificultad más importante en mi concepto es las librerías de las bases de datos con las que se están, o sea, las plantillas con las que se están comparando los resultados para poder identificar los microorganismos, y mutaciones raras o mutaciones nuevas no pueden ser identificadas por espectrometría de masas. En general, todas las pruebas moleculares tienen una sensibilidad que varía del 95 al 100%, requiere de volúmenes mínimos de muestras, tienen límites de detecciones muy bajitos, reducen el riesgo de contaminación después de la amplificación y pueden analizarse, o sea, hacerse estudios retrospectivos o estudios del momento o prospectivos. El CDC, la Organización Mundial de la Salud y la Fundación para Innovación de Nuevas Pruebas Diagnósticas proponen que se debe maximizar los esfuerzos por implementar todas estas metodologías moleculares y establecer políticas para mejorar el diagnóstico molecular a bajos costos. En conclusión, vemos entonces que el diagnóstico molecular impacta en todo lo que es la microbiología clínica, reduce prevalencia de infecciones serias, requiere estrategias de promoción en salud, permite hacer tamizaje o detección del microorganismo, son diagnósticos que son de alta calidad. Las guías clínicas recomiendan el uso de PCR y de múltiples PCR para el diagnóstico de enfermedades y de resistencias en primera instancia, esto porque son pruebas que son relativamente económicas comparada con una espectrometría de masas o con una secuenciación de próxima generación, van a permitir una decisión terapéutica, una interpretación clínica, una decisión terapéutica, el uso adecuado de los antivirales, y todo esto va a impactar finalmente en reducir las estadías hospitalarias y los costos. Muchas gracias.